las estudiantes hoy aprenderán sobre la conformación del territorio nacional. Es un largo proceso y vamos a comenzar. Ahí tienen algunas palabras claves que son importantes para poder entender cómo es que efectivamente Chile llegó a tener el mapa y la extensión desde Putre hasta lo que es el territorio antártico. Este es un mapa que ustedes tienen en su libro y que es de hecho en el que van a trabajar, ¿ya? Pero eso es posterior, en la guía van a estar las instrucciones. Lo importante de aquí es que ustedes puedan ir observando e ir demarcando e ir identificando cuáles son los lugares de Chile que se fueron adhiriendo y más o menos el tiempo en el que se fue adhiriendo también. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, la posición efectiva de la zona austral, ¿ya? La zona austral comprendida, ¿cierto?, al sur de lo que es el archipiélago de Chiloé. Toda esta zona, ¿cierto?, donde se anexan territorios tan importantes, ciudades tan importantes como Punta Arenas, Aysén y, por supuesto, el Estrecho de Magallanes, que es un paso natural que conecta entre el Atlántico, el Océano Atlántico, ¿cierto?, y el Océano Pacífico. También en 1845 se coloniza territorio comprendido entre Valdivia, Yanquihue y Osorno a través de un proceso de colonización, lo vamos a explicar más tarde, y que adhiere entre otras, ¿cierto?, ciudades tan importantes para nuestro país como es Valdivia, Yanquihue y Osorno, como ya lo mencionamos. Luego también, ¿cierto?, pasa un proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya? Los territorios de la Araucanía son los comprendidos desde el sur del Biobío, ¿cierto? Y toda esta región de la Araucanía se adhiere al territorio nacional gracias a esta ocupación. En 1879 hasta 1884 se produce la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, que nos deja, ¿cierto?, con territorios que son actualmente la región de Arica y Parinacota, ¿cierto?, que es la que está más al norte, también la región de Tarapacá y de Antofagasta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, y también, no menos importante, en 1888, se adhiere lo que es el territorio de Rapa Nui, mal llamado también Isla de Pascua. Vamos a ir analizando punto por punto cada uno de estos procesos de adición a nuestro territorio nacional. Pero antes, Chile va a incorporar una serie de territorios que ustedes aquí lo tienen en verde y va a ceder parte del territorio a Argentina. En 1881 se entrega una parte del territorio precisamente a Argentina, o sea, Chile pierde territorio. También se adhiere territorio, o sea, se suma territorio, ¿cierto?, a través de la negociación. A través de la negociación se adhiere específicamente el territorio que está ubicado, ¿cierto?, en Rapa Nui. También se adhiere territorio, o sea, se suma territorio gracias a la colonización que se hizo, por ejemplo, en Valdivia y Yanquihue y también en la zona austral. Pero también Chile adhirió, sumó territorio gracias al proceso de guerra, ¿ya? En primer lugar tenemos la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, ¿cierto? Y también la ocupación de la Araucanía, porque no es una pacificación, como se llamó por mucho tiempo este periodo en que se trató de ocupar el territorio, sino que más bien una invasión por parte del Estado chileno al territorio, ¿cierto?, habitado por los mapuches y que no había sido explorado durante mucho tiempo y precisamente no había sido explorado por el país, ¿cierto?, Chile. Uno de los procesos por los que se adhiere territorio es la Guerra del Pacífico. Vamos a ver el video. $23.000 muertos, desangramiento y heroísmo. ¡Extra, extra! Chile declara la guerra a Perú y Bolivia.
Chilenos ocupan Antofagasta. Un pacto secreto y un impuesto al salitre son los detonantes del conflicto. La guerra del Pacífico se desata. Cinco campañas. ¡Extra, extra! ¡El ejército chileno ocupa Lima! Chile, dueño del salitre y soberano del Pacífico. Postales. Como ya pudieron ver, como ya vimos en el video, aparece, ¿cierto? Grandes campañas, entre esas los combates navales, ¿cierto? Dentro de lo que se recuerda como símbolo de lo nacional, siempre se recuerda, ¿cierto? A Arturo Prat como un símbolo de el guerrero que pelea, ¿cierto? Pero esta guerra del Pacífico, este combate naval de Iquique, ¿cierto? Se enmarca en lo que es la guerra del Pacífico, que en realidad es una guerra por el salitre. El salitre era un fertilizante mineral que, como ya les indica la palabra fertilizante, ayudaba a que las plantaciones pudieran crecer, que era uno de los grandes elementos que querían todas las naciones. Por lo tanto, era muy bien pagado el salitre, ¿ya? Y efectivamente Chile, Perú, Bolivia, todos estaban peleando por este salitre. También hay una cooperación de parte de los ingleses para que los chilenos pudiéramos ganar esta guerra. Pero lo cierto es que Chile, ¿cierto?, adhiere estos territorios que son muy ricos y que actualmente todavía forman parte de gran parte, ¿cierto?, de lo que es el financiamiento de Chile, ¿cierto?, con la extracción del litio, del cobre principalmente. Una isla en medio del Océano Pacífico. Rapa Nui, a merced del mundo. Holandeses descubren isla en el día de la Pascua de Resurrección. 2000 isleños como esclavos a Perú. Chile va tras la isla de Pascua. Un rito ancestral unirá a un pueblo y una nación. Sin derramamiento de sangre, el marino Policarpo Toro toma posesión de la isla. La isla se une al territorio nacional. Postales, un aporte al bicentenario. El proceso de incorporación de Rapa Nui ya tiene que ver con la ocupación, ¿cierto?, que hace finalmente en 1887, ¿cierto? Policarpo Toro, ¿cierto?, permitiendo, ¿cierto?, que Chile pudiera incorporar este territorio más que por otra cosa, más que por su belleza, sino que más bien por el tema estratégico. Chile necesitaba ese territorio porque obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de costa nacional y estratégicamente o militarmente, ¿cierto?, Chile necesita tener esta isla para poder estar observando a los enemigos que se puedan acercar al territorio nacional, ¿cierto? O también poder abastecer a los barcos si es que van al norte, van al sur, van hacia donde quieran ir, ¿ya? Por lo tanto, esta incorporación, ¿cierto?, se hace a través del acuerdo de voluntades entre Policarpo Toro y el Consejo de Jefes del pueblo de Rapa Nui, permitiendo, ¿cierto?, que el Estado chileno la pueda considerar como parte del territorio nacional, siendo ocupado también, por supuesto, por personas chilenas, que es lo que exige, ¿cierto?, la regulación internacional respecto a ocupar o no un territorio. Lo cierto es que Rapa Nui siempre ha tenido una identidad propia, y si uno les pregunta a los isleños cuál es su identidad, cuál es su nación, ellos siempre van a identificar que son isleños, son Rapa Nui, ¿ya? Son parte de ese pueblo, y no precisamente, o la identificación no es tanto hacia lo que es el continente, sino que más bien ellos tienen un sentimiento propio de isla,
y que es lógico, ¿cierto? Porque ellos viven de alguna manera un poco más aislados del territorio nacional. Una necesidad: poblar el sur del país. Comisionados por el gobierno, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales organizan la colonización. 95 alemanes viajarán a una nueva patria. Procedentes de Hamburgo llegan los colonos. En su representación, Carlos Advanter dijo que serán chilenos honrados y laboriosos. En pocos años, miles se instalarán en el sur. Con gran iniciativa, los colonos abren caminos, limpian bosques, construyen ciudades y crean prósperas industrias. Su presencia marcará a Chile para siempre. Postales, un aporte al Bicentenario. Vamos a ver este video de la incorporación de el territorio de Osorno, Yanquihue, Valdivia, a través de la colonización. Así como también el video menciona este progreso que se tuvo gracias a la colonización alemana, ¿cierto?, extranjera, o la ocupación, ¿cierto?, la reproducción de su modo de vida, ¿cierto?, en este lugar, ¿cierto?, que lo financia en realidad el Estado de Chile. La verdad es que esconde secretos macabros, como es el incendio de la selva, ¿cierto?, que era una selva virgen que nadie la había explorado, ¿cierto?, donde vivían comunidades, que estuvo ubicado entre La Unión y Osorno y que ardió por 3 meses y que la nube de humo se veía desde muy lejos. Así como ese tipo de atrocidades cometieron, imagínense lo que pudieron haber cometido con personas indefensas también, ¿ya? Es por ello que si bien la colonización alemana, ¿cierto?, fue deja estructuras patrimoniales, ¿cierto?, y deja un legado de gran progreso en este lugar, también es símbolo de un gran dolor escondido de parte de muchas comunidades y también de nuestra propia biosfera, ¿cierto?, que tiene que ver con este incendio y los métodos que tuvieron que ellos ocupar para poder efectivamente, ¿cierto?, instalarse en este territorio. Otro punto de dolor importante dentro de esta ocupación del territorio, que lo mencionábamos también dentro de los métodos de guerra para poder para poder tener el territorio que tenemos, es la ocupación de la Araucanía. Vamos a ver el video. Luego de 300 años de conflicto, en el gobierno de Domingo Santamaría, El general Cornelio Saavedra ocupa con sus tropas la Araucanía, desplazando gradualmente la conflictiva frontera hacia el sur. pero el plan tardará 20 años. Las tropas de gobierno alcanzan la zona de Cautín. Se funda Temuco y Victoria. La Araucanía será incorporada. Ocupado Villarrica, las autoridades dan por terminada la pacificación de estas tierras. Postales, un aporte al Bicentenario. Como yo les había mencionado antes, se habla también, como se menciona en el video, de hecho, pacificación a este territorio, pero vamos a leer este extracto que es de un poeta mapuche. Dice: mucha de nuestra gente fue asaltada en sus hogares, castigada, torturada y trasladada fuera de sus parajes habituales o simplemente asesinada. Hablamos de que se instala, ¿cierto?, en estos fuertes militares, ¿cierto? Se trata de ocupar este territorio que, como ustedes ya saben, ¿cierto?, no había sido explorado desde el Biobío al sur.
fundando distintas ciudades, ¿cierto? Por militares, tratando de pacificar, entre comillas, este territorio, siendo ocupado por el Estado chileno. ¿Y por qué estaba la necesidad? Porque se necesitaba, ¿cierto?, que estuvieran instalados, ¿cierto?, agentes del Estado dentro de este territorio. Primero porque los mapuches son un pueblo guerrero, que los españoles no pudieron con ellos, y que este territorio no había sido, ¿cierto?, podido ocuparse por el Estado chileno, y podría haber sido ocupado por otro Estado, ¿cierto?, de igual manera. Pero lo cierto es que esconde mucho dolor y mucho sentimiento, precisamente porque se habla de asaltos a las personas en sus hogares donde han vivido, donde vivieron siempre, donde estuvieron enterrados sus ancestros. Fueron castigados, fueron torturados porque eran militares los que se instalaban ahí, no eran personas comunes y silvestres. También los sacaron de sus paisajes habituales, de los lugares que ellos conocían. Tuvieron que buscar de alguna manera asilo para poder vivir, y los que se resistían aún peor eran asesinados, ¿ya? Se habla de estas atrocidades del Estado de Chile con mucho conocimiento, y gracias a lo que podemos tener el territorio de la Araucanía adherido a nuestro territorio nacional, pero también con un gran sentimiento de dolor porque los métodos no fueron precisamente los mejores. Y la Patagonia, que es el último, es uno de los lugares, ¿cierto?, que se cedió, ¿cierto?, gran parte de la Patagonia, impulsado precisamente por algunas ideas de Darwin. Y tenemos aquí algunas declaraciones como las de Benjamín Vicuña Maquena, donde dice: la Patagonia es un páramo horrible, estéril, maldito, cuya formación geológica distinta es inferior aún a la de la Pampa. ¿Por qué? Porque es muy plano. José Victoriano Lastarria: no debemos hacernos ilusiones creyendo que la Patagonia es una extensión de tierra cultivable y apta para el desarrollo de la industria, porque principalmente lo que tenían en mente estas personas es la industria, ya el progreso del país, y también por supuesto el progreso de cierta porción de personas, cierto, que iban a enriquecerse frente a ello. Y ahora a trabajar a sus cuadernos. Un abrazo, un beso y nos vemos pronto en el próximo video. Adiós.